Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con ustedes la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo y un fuerte abrazo a todos los hermanos que desde ya hace unos minutos están escribiendo, están compartiendo, están saludándonos, están dándole like a este video. Gracias por eso. Eso nos ayuda muchísimo para que el motor de búsqueda lance cada vez más este video a más personas. Ayúdenos, por favor, sobre todo con un tema como este, tan importante como este. Hoy vamos a hablar dentro de nuestro ciclo de misterios de la creación y nuestro subciclo de los misterios de la caída sobre la serpiente. ¿Quién es este personaje? ¿Cómo así que la serpiente o el serpiente? Serpiente, ¿quién es serpiente? Vamos a analizar eso y seguramente, mi hermano, hoy usted va a ser tremendamente confrontado como lo fui yo cuando estudié todos estos pasajes, cuando analicé todas estas partes bíblicas. Vamos a ser tremendamente confrontados con la palabra y seguramente nos vamos a dar cuenta de una cantidad de cosas que hemos creído durante años y que eran mentira. Muchos cristianos creen este tipo de cosas que hoy vamos a ver. Vamos a ser confrontados con lo que realmente dice la Escritura. Y voy a intentar demostrar bíblicamente qué es lo que quiere enseñarnos. Va a estar espectacular. Así que traigan lápiz y papel, por favor, porque lo que se viene, mis hermanos queridos, es un banquete bíblico, un banquete de la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor, en este momento a orar, a darle gracias a nuestro Señor y a pedirle que nos hable, y que nos enseñe, y que nos ilustre por medio de la Escritura y que tenga misericordia de nosotros y no nos permita interpretar de una mala forma nunca la palabra. Que tenga misericordia Dios de nosotros. Hablemos con nuestro Señor. Amado Señor, Dios soberano y Padre de gloria, te doy toda la gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo que nos lleva a la oración y a la comunión contigo. Te pedimos que hables a nuestra vida en este día, que sigas ayudándonos a entender más y más lo que el libro del Génesis quiere enseñarnos, a resolver, aunque sea en parte, todos estos enormes misterios que el libro del Génesis conlleva. Y si en alguna forma o en algún concepto nos hemos equivocado, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a interpretarlo de una manera correcta, porque no somos infalibles, no somos perfectos, somos seres humanos falibles que tenemos una cantidad de defectos enormes, pero tú eres bueno y maravilloso y misericordioso y sé que puedes hablar a nuestra vida y ayudarnos y transformarnos. Habla por medio de este mensaje a los corazones de mis hermanos. Habla, Señor, también a mi vida y ayúdanos a entender más y mejor lo que este pasaje quiere enseñar. Te lo suplico, Señor, con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En la clase anterior, en la prédica anterior, habíamos visto que hay algunas malas interpretaciones alrededor de la simiente de la serpiente y la simiente de Eva. Y habíamos visto cómo la Biblia nos enseña que Caín era hijo de Adán y Eva. Que la simiente de la serpiente no era Caín. Que la simiente de la serpiente es todo aquel que hace las obras de su padre, el diablo. Pero que dentro de esa simiente hay unos que ya han sido escogidos y amados por Dios desde antes de la fundación del mundo y que van a creer en Cristo para venir a postrarse en su presencia y ser hechos hijos de Dios, como nos narra la Escritura. Todas esas cosas las habíamos hecho o las habíamos analizado. Pero hoy analizaremos algo que pocos analizan. Hoy vamos a analizar básicamente quién es serpiente. Porque aquí Génesis nos introduce un nuevo personaje hasta donde hemos analizado, ya vimos los días de la creación, ya vimos, hablamos de muchos misterios. Pero este misterio de quién es serpiente es un misterio muy complejo. Créame que no es fácil este personaje que ingresa aquí a la Escritura a hablar con Adán y Eva. Ahora bien, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Parece simple. Desde el principio les he estado diciendo que la narración del Génesis es una narración histórica, no es una metáfora, no nos está dando un mito, no nos está enseñando un mito. Y sin embargo, llegamos al capítulo 3 en el versículo 1, donde hay una serpiente hablando.
Y literalmente está diciendo que la serpiente era el animal más astuto, más que todos los animales del campo. Así que ya está categorizando a los animales, o a los seres que él ha creado. Obviamente el hombre en primer lugar, luego la serpiente y luego los demás animales que son menos astutos que la serpiente. Pareciera que eso es lo que nos está diciendo, pareciera que eso es lo que nos está enseñando la Escritura. ¿Realmente es una serpiente? ¿Qué podemos decir? El verso 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ya miraremos los problemas que conlleva ese verso. ¿No era raro que una serpiente hablara? ¿No era raro que Adán y Eva estuvieran allá y de repente llegara una serpiente a hacerle charla con Eva? Yo me imagino, si yo estuviera en el lugar de Eva, estoy allá haciendo lo que fuera y llega una serpiente y hola Eva, ¡ah! Una serpiente hablando. Una serpiente que habla. ¿No era eso extraño? ¿No eso parece, o no parece eso un mito? Bueno, la palabra serpiente está en masculino y eso es algo extraño. La palabra realmente traduce el serpiente. Teniendo en cuenta que en el hebreo serpiente también es un vocablo femenino. Pero el artículo anterior está en masculino. El serpiente. Pero está haciendo la comparación con una cantidad de cosas. Así que aquí llegamos a una confusión. ¿Cómo así el serpiente? ¿De qué se trata? Bueno, hay tres opciones. Miremos las opciones. Opción número 1. Realmente era una serpiente que habló y la que tentó a Eva. Literalmente, la Biblia dice que era una serpiente más astuta que todos los animales del campo, y luego de que tienta a Eva y Eva cae, una de las maldiciones para las serpientes que tendrá que arrastrarse y comer tierra, tal como hacen las serpientes hoy en día. Entonces muchos dicen, no, es que las serpientes en aquel entonces tenían patas. Otros dicen, no, es que las serpientes en aquel entonces tenían alas. Todo eso es especulativo. ¿Tenían patas las serpientes? ¿Eran una especie de 100 pies largos? ¿Tenían alas y se enseñoreaban? ¿Eran como dragones voladores? ¿De qué está hablando? Hay una cantidad de teorías, pero quienes creen que realmente era un animal, se argumentan de varias formas. Primero, se argumentan de una manera cultural. Ellos dicen, para los antiguos judíos no era extraño pensar que los animales hablaran. Los animales lo único que tenían que estar era cerca de Dios o de la presencia de Dios para poder comunicarse con los hombres. Dentro de la cultura judía encontramos muchas narrativas, aparte de la Biblia, donde aparecen animales parlanchines. O sea, eso no es extraño. En la Biblia encontramos otro ejemplo, la burra de Balaam, que le habla a Balaam. Así que quienes dicen es una serpiente, dicen no tiene nada de raro que una serpiente que ha sido manipulada por una fuerza oscura vaya y hable a Eva, y Eva no se iba a extrañar porque simplemente los animales que estaban en el huerto estaban cerca al Señor, ya que el huerto es la intersección entre el cielo y la tierra y por tanto tienen la capacidad de hablar con el ser humano. Eso es lo que ellos creen, ¿cierto? Y por eso dan el ejemplo de la burra de Balaam. Pongo un ejemplo, libro de Jubileo, capítulo 3, verso 28. Esto no está en la Biblia, es el libro de Jubileos, es un libro apócrifo. Pero mire lo que dice. En ese día, la boca de todos los animales salvajes, ganado, pájaro, todo lo que se mueve, todo lo que se arrastra, quedaron incapaces de hablar, porque todos solían hablar entre sí con un mismo idioma y lengua. Todas las criaturas mortales fueron esparcidas, y cada una según su género y cada una según su naturaleza. Este libro de Jubileo está narrando en este pasaje una porción adicional supuestamente al libro de Génesis. En el libro de Jubileo está diciendo que todos los animales hablaban. Los animales hablaban con los seres humanos. Se comunicaban hasta la caída. Y una de las consecuencias de la caída fue que dejaron de comunicarse los animales. Pero esto tiene graves problemas racionales. Graves problemas también soteriológicos. Si un animal tiene la capacidad de comunicación verbal, quiere decir que tiene también la capacidad de raciocinio, la capacidad de entendimiento de su propia naturaleza. Por lo tanto, tiene alma. Por lo tanto, podría confesar con su boca al Señor. Por lo tanto, se podría condenar o salvar. Por lo tanto, hubiese sido injusto que por el pecado de Adán y Eva, ellos se condenaran. ¿Me hago entender?
Pero bueno, hay personas que creen en esta teoría y dicen, mire, el libro de Jubileos, pero yo no puedo tomar al libro de Jubileos como Biblia. No lo puedo tomar como revelación. No puedo decir que eso fue inspirado por Dios. Es un error. Terrible decir algo así. Hay una segunda opinión. Era una serpiente, sí, normal, común y corriente, pero fue poseída por Satanás. Era algo así como una posesión demoníaca. Satanás se apoderó de la serpiente. ¿Sí? Los que creen en eso de la simiente de la serpiente, pues creen que eso fue literalmente lo que pasó. Quienes vieron mi video de este martes, donde hablé sobre si Armando Alducino no cree en eso de la simiente de la serpiente, incluí también un pasaje de una entrevista a uno de estos apologistas de la simiente de la serpiente, donde él dice literalmente que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva para engendrar a Caín, cosa que la Biblia no dice por ninguna parte, que es una absoluta especulación sacada simplemente de jugar con los textos bíblicos fuera de contexto. Pero hay gente que sin creer esto de la simiente de la serpiente, creen que realmente Satanás se apoderó del cuerpo de la serpiente para hablar y que como pues Eva era recién creada y siempre estuvo allí en el jardín, para ella no era raro, era algo nuevo tal vez, pero nada de eso le asustaba. Ella no conocía el temor, ni el susto, ni el miedo, nada de eso, porque pues solo había conocido el jardín y la bondad del jardín. Ahora, ¿es cierto? ¿Era una serpiente poseída? El problema es que la serpiente terminaría recibiendo el castigo de algo que no hizo conforme a su voluntad. Es decir, si es un animal, actúa por instinto, actúa por una especie de programación que Dios le ha dejado, y el castigo habría sido muy severo para la serpiente. Arrastrarse, comer tierra, ser temida por todos los hombres durante toda la historia y que hay una enemistad entre las mujeres y la serpiente toda la historia. Bueno, si fue poseída y hizo eso, o más bien Satanás fue el que lo hizo por medio de la serpiente, el responsable sería Satanás, no la serpiente. ¿Me hago entender? Además, algunos que están en contra de esta teoría dicen, hubo una categoría clara dentro de los animales. Es ella la más astuta de los animales. ¿Astuta? ¿Podemos hablar de astucia en los animales? ¿Es astuta una serpiente? ¿No hay un animal más astuto que la serpiente? ¿No son los delfines o los perros o otros animales? ¿No podríamos considerarlos a ellos más astutos que una serpiente? ¿No es fácil engañar a una serpiente? ¿No engañan los encantadores de serpientes a sus serpientes? Y entonces, pareciera que el texto no combinara con la realidad. Y aunque lo he dicho una y otra vez, el Génesis es una descripción histórica, tengo que decir que este pasaje evidentemente, aunque está describiendo una historia y un hecho que literalmente pasó, está usando una imagen metafórica de serpiente para describir a alguien más. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Si quitamos la serpiente y lo ponemos como está en el hebreo original, pero serpiente era el más astuto que todos los animales del campo, pero serpiente era más astuto que todos los animales del campo, así dice la versión original, ya serpiente se sale de la categoría animales. Y podríamos entender a serpiente más astuto que todos los animales del campo. No habría problema con el texto y no estaríamos metiendo a serpiente dentro de la categoría animales. Estamos haciendo una división de categorías entre animales, serpiente y hombre. ¿Me hago entender? El problema es cuando leemos pero la serpiente. Pero la serpiente. La palabra serpiente, recuerden, es nahash. Algunos piensan que quiere decir brillante, otros piensan que más bien tiene que ver con el sonido que hace la serpiente con su lengua viperina. Tss.
Nahash. Pero entonces ese Nahash, dentro del contexto, ¿cómo se debería traducir? ¿Serpiente realmente? ¿O nos está hablando de otro ser, de un ser brillante? Y ahí es, mis hermanos queridos, donde vamos a Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, o a serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Realmente uno dice, pero es que hermano, mire el versículo ahí. Mire el versículo ahí. Realmente la está incluyendo entre los animales y las bestias del campo. Y mire lo que dice después, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿No está describiendo una serpiente? ¿Y qué si es un juego de palabras? Porque Nahash, así como puede estarnos hablando de una serpiente literal, puede estarnos hablando de un ser brillante y puede estar haciendo un juego de palabras entre ese ser y una serpiente. Está diciéndole, tú, serpiente, como tu nombre lo indica, si está jugando con la palabra, no eres una serpiente literal, pero tú, brillante serpiente, vas a tener el destino de la serpiente. Y vas a ser arrastrado por tierra y vas a comer polvo. ¿Entiende? Entonces sí nos está contando una historia real. Pero hay un juego de palabras inherente en el texto. Y ahí es donde llegamos, mis hermanos queridos, a lo que realmente es una serpiente. Si la serpiente hubiese sido realmente el animal que Dios usó, o bueno, que Dios permitió que el enemigo usara, si fue la serpiente literalmente hablando la que tentó a Eva, o si fue Satanás quien poseyó a la serpiente, entonces la serpiente en cierto sentido sería un animal maldito. Y aunque hay una enemistad clara y no nos parecen bonitas generalmente en nuestra cultura occidental las serpientes, aunque en otras culturas sí, es interesante ver cómo se usa en la Biblia la serpiente, y estoy hablando del animal, no de este personaje en Génesis, sino del animal, se usa para hacer referencia a Cristo. ¿No me cree? Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usted recordará la historia donde las serpientes estaban mordiéndolos en el desierto. Y el Señor mandó a Moisés a que levantara una serpiente de bronce y todo aquel que mirara a la serpiente de bronce sería salvo de la mordedura. ¿Se acuerda? Una serpiente. ¿Por qué una serpiente? ¿Que la serpiente no era un animal maldito? ¿Que no había recibido la maldición? ¿Que no fue el mismo Moisés el que escribió Génesis, el que ahora está levantando una serpiente en el desierto? ¿O es que tal vez Moisés no está hablando del animal en Génesis? Porque lo que levantó en el desierto sí era una figura de una serpiente, que tipificaba a Cristo. ¿Y qué usan los romanistas para decir, si ven? Utilizó una imagen. Está bien usar imágenes, porque esa imagen no era Cristo, pero representaba a Cristo, y cuando la miraban entonces eran salvos. Está bien orarle a las imágenes. Pero más adelante vamos a ver cómo el rey Ezequías menciona, porque todavía existía esa serpiente de bronce, y la menciona como Neusán, la cosa esa de bronce, destruyanla, porque la gente piensa que tiene algún tipo de poder o algún tipo de cosa. Destruyan esa cosa porque no está adorando a Dios. No nos sirve para adorar a Dios y nos aleja de adorar a Dios. La serpiente solo servía como un ejemplo ilustrativo para lo que después sería el Cristo crucificado, a quien nosotros miramos para ser salvos. No está dándonos un ejemplo de idolatría ni nada de eso, pero sí está tipificando a Cristo. La serpiente está tipificando a Cristo, hermano. Como un animal que engañó a Eva, o que fue poseído por Satanás, como usted quiera, y que fue castigado él para arrastrarse y comer polvo, es usado como tipo de Cristo. No tiene sentido.
Es más, Cristo mismo exalta la virtud de la serpiente. Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Está exaltando una virtud, la prudencia de la serpiente. Interesante que exalte la virtud de la serpiente de la prudencia y no de la astucia. Jesús nunca dijo que la serpiente era astuta más que todos los animales. Está diciendo sean prudentes como serpientes. Prudentes. Alguien podría comparar los dos términos porque fácilmente se podrían comparar. Ser prudente tiene algo que ver con la astucia. Pero desde el estudio filológico realmente parece que está hablando de dos características completamente distintas. Y lo más posible es que simplemente está hablando de dos seres completamente diferentes. Génesis está hablando de uno al que se llama serpiente o brillante. Y otro es el animalito que tipifica a Cristo, creación de Dios, que había sido ya creado bajo esas condiciones, no que tuviera patas ni tuviera alas, y que sirva para tipificar a Cristo y para dar un sabio consejo a los cristianos. Hay gente que, gracias a esa interpretación de que serpiente es un animal, odian a las serpientes. Y es cierto que hay que tener cuidado de las serpientes porque la mayoría pueden ser bastante peligrosas. Hay algunas inofensivas, pero causan un bien a los ecosistemas. Son creación de Dios, son criaturas de Dios que hay que respetar. Y aunque eran considerados animales inmundos, por eso fue que se levantó la serpiente de bronce, porque lo que Cristo estaba pagando en la cruz era el pecado. ¿Me entiende? Aún así, hoy en día en muchos lugares consumen serpiente. Y no es pecado, mi hermano. Lo que Dios purificó no lo llamemos inmundo. Para los judíos obviamente lo era. Pero este animal ha sido usado como tipo de Cristo y este animal ha sido usado como ejemplo de Cristo. Y yo lo que creo, mis hermanos, es precisamente, y vamos a decirlo aquí, a ver si logro ubicarme. Me perdí. Vamos a decirlo aquí. Que literalmente era Satanás y que se utiliza su nombre metafóricamente como serpiente. Porque el destino de Satanás será vivir como la serpiente, arrastrado, comiendo tierra, despreciado. ¿Me entienden? O sea, ese uso de la palabra serpiente en el libro de Génesis, aun cuando se compare metafóricamente con el animal serpiente, lo que nos habla básicamente es del peligro de este personaje. Pero recuerden que en el Edén la serpiente no era peligrosa. En el Edén no había ferocidad, en el Edén no había veneno, en el Edén no había nada de eso. La serpiente no era considerada un animal peligroso, pero fuera del Edén, después de la caída, no hay nada más peligroso para una persona que vive en el desierto que encontrarse con una serpiente. Así que hay que entenderlo desde el punto de vista de aquellos que recibieron el libro de Génesis y comenzaron a leerlo, los de esa época. Porque aunque el mensaje es para nosotros, está escrito de una manera entendible para los de la época de ellos. Cuando el Génesis está hablando de él, serpiente, le está queriendo decir que este personaje era tan peligroso como las serpientes que ellos encontraban en el desierto, tan astuto como cualquiera de esas serpientes, tan peligroso para su vida, pero al mismo tiempo iba a ser arrastrado, echado por tierra, iba a comer tierra, como la serpiente.
aquí hay unas características bien especiales. Y entonces viene la pregunta a nosotros. ¿Sí? ¿Quién es serpiente? Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mire que el texto de Apocalipsis 22 nos soluciona el problema. No nos dice que la serpiente antigua era una serpiente o que Satanás poseyó a la serpiente. Dice literalmente que él es la serpiente antigua. Él es el serpiente que estuvo en Génesis. Él es la serpiente antigua, quien estuvo ahí en el Edén para tentar a Adán y Eva, para hacerlos caer, para mal aconsejar a nuestros padres. Fue Satanás mismo. ¿En forma de serpiente? No. No sabemos cómo. Seguramente en su forma natural, como un ángel del cielo. Como un querubín, como lo que era. Recuerden que el Edén era la intersección entre el cielo y la tierra. Seguramente no era ni extraño ver un querubín ahí. De hecho, cuando salen Adán y Eva, el Señor pone querubines para proteger Edén y ellos no se asombran y dicen, ¡wow, querubines! No, ellos ya sabían que era. No era extraño ver un ángel ahí. Y tiene todo más sentido. ¿Cómo iba a sospechar ella de un ángel? O sea, si una serpiente literal viene y le dice algo a Eva, pues ya es muy sospechoso, o sea, honestamente. ¿Tú qué vas a saber? ¿Eres una serpiente? ¿Mi esposo te puso nombre? Recién fuiste creada con nosotros, o sea, tú no sabes nada. Era fácil que Eva no le hubiera creído a un animal. Es más, ni siquiera sabía que hablabas. Pero si fue este ángel, un ángel, el que le dice toda esta información, wow, puede ser creíble. Tal vez sea cierto lo que me estás diciendo. Y aunque pueda tener más credibilidad por ser un ángel, precisamente lo que la Biblia nos está enseñando es lo que después Pablo mismo va a repetir. Si un ángel del cielo os enseña un evangelio diferente, el tal sea anatema. Es que Dios ya le había dado una palabra a Adán y Eva. Ya les había dicho de qué árboles podían comer y de cuál no podían comer. El Señor ya les había advertido sobre las consecuencias, pero ellos prefirieron o escogieron la credibilidad de este ángel. Es un ángel. ¿Cómo va un ángel a mentirme? Pues si un ángel del cielo te dice algo diferente al Señor, sea anatema. Wow, y eso se aplica, mis hermanos queridos, en el día de hoy, a los pastores, a los líderes, a los siervos del Señor. Pero ¿cómo me va a decir mentiras? Yo no le creo a usted. Él es un siervo del Señor. Él hace señales, milagros y prodigios todos los días. ¿Usted cuántos milagros lleva? A ver, ¿cuántos? Así le dicen a uno. ¿Cuántos milagros lleva usted? No, pero él es un doctor. El doctor. Él es el apologista. Él es el apóstol. Él es el profeta. Puede ser un ángel, pero si le dice algo contrario a la palabra, sea anatema. Un ángel del cielo vino y le dijo algo a Eva, y Eva no debió haber creído, y Adán tampoco, porque ya habían recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad que usted quiera poner aquí en la tierra. La palabra de Dios está por encima de sus apóstoles, de sus profetas, de sus pastores, de sus maestros, de sus doctores. Está por encima de sus apologistas. La palabra de Dios está por encima de todos ellos. Y hay personas a las cuales uno les comprueba bíblicamente que les han enseñado errores y ellos obstinadamente se mantienen en su error. ¿Por qué? Porque prefieren creer a la autoridad de este personaje por ser quien es, aunque no tengan fundamento bíblico para debatirlo. Lo veo todos los días, hermano.
Y si eso no fuera suficiente, si ese texto no fuera suficiente, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, y vuelve y repite, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, lo pone tan claro. ¿Cómo se llama la serpiente antigua? Está dándonos la identidad de la serpiente antigua. Es el diablo, es Satanás. Ese es el nombre. El enemigo, el adversario de nuestras almas. Él fue el que tentó a Adán y Eva. Él es la serpiente antigua. Para entender los misterios del Génesis hay que entender el Apocalipsis. Porque hay una relación entre Génesis y Apocalipsis. Moisés no estuvo cuando fue creado el mundo. No vio eso. Todo eso fue revelado a Moisés. Es la revelación del pasado. Juan no estuvo o no estará literalmente en el futuro, viendo cómo se cumple todo lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación del futuro. La Biblia comienza con la revelación del pasado y termina con la revelación del futuro. Ahí es donde está el vínculo entre el Génesis y el Apocalipsis. Así que, bajo mi opinión, mi hermano, después del análisis bíblico y de ver los diferentes puntos de vista y analizarlos con lo más lógico, racional, pero sobre todo bíblico, literalmente creo que lo que tentó a Eva no fue un animal, ni un animal poseído, fue Satanás, a quien se le va a llamar serpiente, para identificar su peligro, para que aprendamos lo que Pablo dice. No ignoremos las maquinaciones del diablo. No hay que ignorarlo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es una verdad, mi hermano. Desde ahí hasta hoy. Y ya vamos a ver por qué. Pero sigamos. Entonces, está hablándonos de el serpiente, esto ya lo vimos. Pero ¿quién es? ¿Y de dónde salió este personaje? ¿Quién es Satanás? ¿Por qué Satanás odió a la humanidad? ¿Por qué los hizo caer? ¿Por qué nos odia? ¿Cuál es el problema de Satanás conmigo? O sea, ¿yo qué le he hecho? ¿Es puro egoísmo? ¿Y quién es? ¿De dónde salió? ¿Era el director de alabanza del cielo, como dicen muchos? Bueno, ¿en qué momento se reveló? Hay dos típicos pasajes para hablar de eso. El primero es Ezequiel 28:12. Y vamos a analizarlo y a ver si sí habla de Satanás o no. Ezequiel 28:12 dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice. ¡Oh! Claro, mire, estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Está hablando de Satanás. Y mire cómo no, dicen algunos, ¿no? Mire cómo sigue. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Vea, tamboriles y flautas. Era el director de alabanza del cielo. Era un ángel que dirigía la música en el cielo, claro, dicen algunos. Y luego dice el verso 14, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¡Oh! En el santo monte de Dios, en las piedras de fuego te paseabas. Claro, claro, es Satanás. ¿Podemos interpretar que es Satanás? ¿Realmente ese texto nos está hablando de Satanás? Para creer eso, hay que creer en un doble mensaje profético. Al principio del texto, lo notaron ustedes claramente, dice, escríbele al rey de Tiro. O sea, ahí no dice escríbele a Satanás o describe a Satanás. No, este es un mensaje literalmente para el rey de Tiro, no para Satanás. Pero algunos dicen, lo que pasa es que es un mensaje doble. Sí, es para el rey de Tiro y al mismo tiempo está hablando de Satanás. ¿Hay algo en el texto que nos indique que ese es un mensaje doble?
Y alguien diría, sí, cuando está hablando del Edén y de los tamboriles y de las flautas y de toda la riqueza y todo eso. ¿Es entonces un indirectazo para Satanás? Tengo varios problemas con esa interpretación. ¿Sí? Primero, hay gente que dice que era el director de alabanza en el cielo porque dice, tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de su creación. Y resulta que esa es una mala traducción del texto. La palabra tamboril es tof, que puede significar tambor, pero tambor en el sentido de algo redondo en el cual se ponen cosas. Por eso también tof a veces se usa para pandero, por ejemplo. O tof se usa para aretes redondos donde se ponían piedras preciosas. O sea, esos tamboriles preparados para él, si lo vemos en el contexto, donde nos está hablando de joyas, de crisólitos, de jaspe, de berilio, de una cantidad de cosas, no nos están hablando de un instrumento musical, sino de unos aretes grandes donde se colocaban esas piedras preciosas. ¿Y entonces por qué habla de flautas? La palabra flauta es nekep, que significa buril para una gema. Era una especie de tubito también, que se podía poner a veces en el brazo y donde se ponían varias gemas. Así que no debería traducirse como tamboril y flauta. La nueva versión internacional, o más bien la nueva traducción viviente, aunque la nueva versión internacional también, pero la nueva traducción viviente lo traduce mucho mejor. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti. Solamente en la Reina Valera en español usted encontrará lo de tambores y flautas. La mayoría de las traducciones que son más exactas al texto se dan cuenta que ahí no está hablando de instrumentos musicales, sino está hablando de dónde se ubican esas joyas de las cuales en el contexto está hablando. ¿Me entienden? Sin eso no hay director de alabanza en el cielo. Decir que el diablo es el director de alabanza en el cielo es algo antibíblico completamente. No hay forma para sustentar tal afirmación. No hay versículo bíblico que la sustente. El único versículo que parecía inferir eso era ese. Y ni siquiera habla de Satanás. Y aquí es donde voy a ponerme más serio en la interpretación textual. ¿Por qué habla ese texto del Edén? ¿Realmente me está hablando de Satanás puesto en el Edén? No, todo es una metáfora sarcástica. Todo eso es sarcasmo. Está diciéndole al rey de Tiro, ¿sí?, que él se hizo un reino que era como un paraíso. Era el Edén y que Dios lo permitió. Y que le permitió tener riqueza y que le permitió tener fortuna y pasearse. Es decir, es una metáfora profética. Esto sí no es literal. Hay que entender que el libro de Isaías completito y el libro de Ezequiel completitos y varios libros proféticos están escritos así. Con una cantidad de tipos, sombras, metáforas. ¿Me entiende? Por eso aquí no está hablando de Satanás. Nunca el texto menciona a Satanás. Es una ironía, es un sarcasmo para los que me dicen, ay, ¿dónde está en la Biblia eso del sarcasmo? Hermano, por todo lado. ¿Qué hago? Es irónico, es sarcástico en contra del rey de Tiro. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo sabe usted que es ironía y sarcasmo? ¿Cómo sabe que no está hablando realmente de Satanás? Porque vuelve y utiliza el mismo sarcasmo y la misma ironía en el capítulo 31, verso 18. Aquí está hablando al rey de Egipto y dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? ¿Edén otra vez? Y luego, pues derribado serás con los árboles de Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Vuelve y toma la metáfora del Edén, pero esta vez para hablar de otro rey, del rey de Egipto. Antes había tomado la metáfora del Edén para hablar del rey de Tiro. Ahora toma la metáfora del Edén para hablar con el rey de Egipto.
Y mire lo que dice, es que tú te comparabas, te creías un árbol del Edén, pues, el árbol de la vida, ¿qué haremos? Algo así es lo que quiere decir el texto. Pero vas a ser echado por tierra como los otros árboles. ¿Cuándo dice la Biblia que los árboles del Edén fueron echados por tierra? Nunca. La Biblia jamás dice si se destruyeron, si fueron echados por tierra, si se acabaron. Alguno lo inferirá y dirá, bueno, después del diluvio o con el diluvio todos los árboles fueron destruidos. Puede ser. Pero la Biblia no lo dice. No lo dice, mi hermano. Aquí hay otra metáfora. Nadie me va a decir que aquí está hablando del diablo también. No pueden. Porque lo que está diciendo es que esta persona va a morir. Va a morir literalmente. Va a ser echado por tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Con los muertos a espada. Así que no está hablando de Satanás. Y sin embargo usa la metáfora del Edén. Conclusión. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos usan metáforas. Aquí está usando metáforas. Está hablando metafóricamente. Está tomando el ejemplo del Edén para describir la riqueza de estos reyes que no la aprovecharon para glorificar al Señor. Eso es lo único que dice. Por eso Satanás ni es el director de alabanza del cielo. No. Ni tampoco podemos decir que Ezequiel capítulo 28 nos hable de Satanás. No es posible. Pero entonces, ¿por qué lo llama querubín protector? Por sarcasmo. Porque se creía el más fuerte. ¿Sí? Se creía un ángel que protegía, que guardaba, que era el... Está usando el sarcasmo. Piénsenlo. ¿Qué lógica tendría si Satanás era un querubín? Sacarlo del paraíso y poner a unos querubines que guarden el paraíso. Acaba de ser traicionado por un querubín. ¿Sabemos realmente que Satanás era un querubín? No. Sabemos que era un ángel del Señor. Ahora hay varias formas de hablar de los ángeles del Señor en la palabra. Ese no es el tema de hoy. Están los querubines, los serafines, etc. No sabemos qué tipo de ángel era Satanás. Tampoco sabemos su función en el reino de los cielos. Lo único que sabemos es que se rebeló en contra del Señor. Eso lo dice el libro del Apocalipsis, llevando 3/4 partes de las estrellas del cielo, mencionando a los ángeles. 1/3 parte, de las estrellas del cielo, mencionando a los ángeles, porque sabemos que el libro de Apocalipsis es simbólico y nos está hablando, cuando habla de estrellas del cielo, de los ángeles. Eso lo sabemos por el libro de Apocalipsis, no por el libro de Ezequiel. Entonces, ¿es un querubín? Tampoco. No sabemos. No sabemos si Satanás fue un querubín. Ahora, el segundo texto, Isaías 14, 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14 tal vez es el texto más usado para decir que ese fue el origen de la rebelión de Satanás. Que ahí está Satanás rebelándose y diciendo, voy a subir y voy a poner mi trono al lado de tu trono y yo quiero ser como tú, Dios. Te voy a quitar el reino, Dios. Sabemos que hubo una rebelión. Sabemos que 1/3 parte de los ángeles se fueron con Satanás, lo sabemos. Pero realmente lo que quería Satanás era quitarle el trono a Dios o hacer un trono alterno al trono de Dios, como dice Isaías. Bueno, Satanás sería bastante torpe si quisiera hacer una cosa como esa.
Hasta nosotros sabemos que intentar ponernos en el lugar de Dios es algo absurdo, o querer pelear contra Dios es algo sin sentido. Aún más, querer ocupar el lugar de Dios o querer ser adorados como Dios. Aunque el hecho de ser absurdo no nos ha alejado de querer hacer lo mismo. Pero pensando en Satanás como un ángel que conoce lo poderoso que es Dios, que ha visto a Dios, que está en la presencia de Dios, que es creado por Dios, pues no tiene mucho sentido que su plan original fuera quitarle el lugar a Dios. Sabía desde el principio que no lo podía derrotar. Así que nosotros no conocemos las causas de la rebelión. Pero Isaías la dice. Él quiere ocupar el trono. ¿Isaías está hablando realmente de eso? Examinémoslo. Isaías está hablando contra el rey de Babilonia, al igual que Ezequiel estaba hablando contra el rey de Tiro. Isaías 14:4 lo dice. Pronunciaréis este proverbio. La palabra proverbio es la palabra mashal, que quiere decir como burla. ¿Sí? Algo así. Contra el rey de Babilonia. ¿Contra quién era todo lo que acabé de leer? ¿Contra quién? Contra el rey de Babilonia. ¿Y qué era? Era una burla, era un proverbio. Como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Entonces, de hecho, este pasaje de Isaías parece estar basado en un cuento ugarítico llamado el mito de Baal Atar. Yo voy a explicar un poquito sobre el mito de Baal Atar. En este mito ugarítico hay efectivamente un semidios que se quiere oponer a Dios y tomar el lugar de él, o más bien quitarle su trono. Esto tiene mucha lógica dentro de una cultura pagana, donde los dioses pueden ser derrotados, donde los dioses son básicamente humanos con superpoderes. Pero dentro de la cultura judía y de la lógica judía, pues Dios es todo. Es decir, Dios es el todopoderoso. No hay forma de oponernos a él. Así que lo que parece que sucede aquí es que Isaías toma ese mito ugarítico de Baal Atar y lo relaciona con lo del rey de Babilonia para burlarse del rey de Babilonia, ya que el rey de Babilonia se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿De qué te crees, rey de Babilonia? Ah, no, es que tú le vas a quitar el lugar a Dios. Claro, tú eres un dios también, un semidios. Y, ¿Me entienden el sarcasmo del asunto? Otra vez, los hermanos dicen, no, es que ahí está hablando el rey de Babilonia, pero también está hablando de Satanás. ¿Dónde en el texto dice que también está hablando de Satanás? Es que ni Ezequiel ni Isaías me mencionan nunca a Satanás, nunca. Meter a Satanás en esos dos textos es una inferencia, no una interpretación. Ninguno de los dos textos me está hablando de Satanás. Ninguno. Ahora, Lucero, hijo de la mañana. Esa expresión, Lucero, hijo de la mañana, que usa Isaías, en la Vulgata latina se tradujo como Lucifer. Lucero, hijo de la mañana, Lucifer. Pero si Isaías no me está hablando de Satanás, entonces Lucifer o Lucero, hijo de la mañana, no es una manera para referirse a Satanás. ¿Se llama Satanás Lucifer? Bueno, les recuerdo, Lucifer es la traducción de la Vulgata de Lucero, hijo de la mañana. Así que la palabra Lucifer como tal, o como si fuera un nombre, no aparece en la Biblia, no en los originales. Claro, hay algunas Biblias, traducciones bíblicas que sí ponen ahí Lucifer. Pero realmente ahí lo que dice es un lucero que sale en la mañana. Eso es todo lo que dice. El primer lucero que sale anunciando el nuevo día, antes de que salga el sol, sale un lucero grande, ¿sí? Que es el planeta Venus realmente. Entonces en el hebreo la palabra es Elel y en la Vulgata lo pasan a Lucifer. Pero Satanás
no se llama Lucifer. ¡Oh! Y alguno me dirá, ¿cómo así? No me diga eso. ¿Yo qué puedo hacer? Tengo que hacer la interpretación exacta del texto. Y es que esos textos, tanto el de Isaías como el de Ezequiel, han sido mal interpretados durante siglos. Durante siglos. Y por eso la tradición de llamar a Satanás Lucifer. Pero esa acepción del lucero de la mañana solo aparece ahí. No aparece en ninguna otra parte. Y ni siquiera está hablando de Satanás. Entonces Satanás no es Lucifer, no se llama Lucifer. Tiene otros muchos nombres, si es que podemos llamarlos así. Pero no Satanás. En este contexto se refiere al rey de Babilonia, que creía que iba a traer una nueva era. Estamos hablando del primer imperio babilónico. ¿Sí? No estamos hablando de Nabucodonosor todavía. En el primer imperio babilónico, ellos van a creer básicamente que con lo grandes y poderosos que son, ¿sí?, pues van a traer un nuevo mundo, una nueva era, un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Y cuando Isaías se refiere al rey de Babilonia como el lucero de la mañana, se está burlando de él. Mire que desde el verso 4 ya decía que ese proverbio, que eso era una burla, que eso era un sarcasmo, ¿sí? Ya lo está diciendo desde el principio Isaías. Para los que dicen, ay, no hay que burlarse de los falsos maestros, solo hay que orar por ellos, no hay que ser sarcástico con los falsos profetas. Explíqueme entonces por qué el Señor le mandó a Isaías a ser sarcástico cuando habló de este falso lucero de la mañana. Porque esto es sarcasmo puro. Usted, señor rey de Babilonia, no es el lucero de la mañana. Eso es lo que de fondo quiere decirle. Y es que miremos el texto. Quiero retroceder unos cuantos pasos aquí. Perdóneme, pero necesito ver algunas cosas del texto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si está hablando de la rebelión de Satanás, ¿por qué dice subiré sobre las nubes? ¿Qué no se supone que la rebelión debió haber sido en el cielo? ¿Estaba en la tierra cuando se rebeló? ¿Por qué tiene que subir? Porque no está hablando de Satanás, está hablando del rey de Babilonia. Por eso tiene que subir. Y luego dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. El Seol. Le está diciendo al rey de Babilonia, te vas a morir. Entonces, ¿es un mensaje para Satanás? ¿Satanás descendió al Seol? ¿Qué fue creado para el castigo eterno de Satanás y sus ángeles? El infierno. Eso fue creado, según Jesús, preparado para Satanás y sus ángeles. No el Seol. El Seol es donde todos vamos a ir, la tumba. ¿Me entiende? Cuando usted mira esos detalles en el texto, se da cuenta que Isaías 14 nada tiene que ver con Satanás. Nada, pero nada tiene que ver con Satanás. Está hablando sarcásticamente, irónicamente, de manera burlesca a un falso rey que se cree más poderoso que el verdadero rey de reyes y señor de señores, que cree que él va a traer la nueva era al mundo. Por eso le llama lucero de la mañana, pero lo está haciendo de manera sarcástica. Y aquí viene algo todavía más sorprendente, mis hermanos queridos. Algo aún mejor. Pero antes, Isaías 14:4, en la primera parte, mire cómo dice, ya lo habíamos leído, pero me gusta cómo lo traduce la traducción del lenguaje actual. Entonces nos burlaremos del rey de Babilonia y le cantaremos este poema. ¿Se dan cuenta que todo es una burla? Todo Isaías 14 es una burla al rey de Babilonia. Por eso usa ese lenguaje
con el que pareciera que está hablando de Satanás, pero no habla de Satanás, está burlándose del rey de Babilonia. Eso es todo lo que está haciendo. Y ahora sí, alguien me puede decir, hermano, pero es que Jesús dijo eso. Y comparan Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. ¿Sí? Cayó del cielo el lucero, hijo de la mañana, la estrella cayendo del cielo. Jesús habló de eso, mire. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta que Isaías 14:12 y Lucas 10:18 están hablando de la misma escena? ¿Están hablando de la caída de Satanás? Mi respuesta es no. Porque en Isaías está hablando del rey de Babilonia cayendo como un lucero. Hay que entender la referencia. El planeta Venus, que es el primer lucero que se ve en la mañana, resplandeciente, antes de que salga el sol, anuncia la llegada de un nuevo día, una nueva etapa. Así se creía el rey de Babilonia. Pero no va a ser eso lo que va a pasar contigo. Vas a caer, como si fueras una estrella fugaz. Te crees hoy muy grande, que estás muy arriba, pero vas a caer. Eso es lo que está diciendo. Pero Jesús, hablando de Satanás, dijo, yo lo vi de caer del cielo, pero no como una estrella, ni como un lucero. Lo vi caer como un rayo. ¡Fua! ¿Se da cuenta la diferencia? Es que un lucero, o más bien una estrella fugaz, no cae igual que un rayo. Usted ve la estrellita fugaz quemándose y entrando en la atmósfera y cayendo lentamente. El rayo, usted cuando menos, ¡pum!, cayó y vio la luz y todo y sabe que cayó, pero eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de dos cosas completamente diferentes. No tienen nada que ver. Jesús compara la caída de Satanás con la de un rayo, no con la de un lucero. Así que volvemos al mismo punto. Satanás no es Lucifer, no es el lucero de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana es el planeta Venus, como ya lo dije. ¿Y quién es entonces el lucero resplandeciente de la mañana? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se da cuenta por qué Isaías 14 no puede estar hablando de Satanás? Porque el verdadero lucero resplandeciente de la mañana es Cristo. El verdadero lucero resplandeciente de la mañana es Cristo. Lucifer, desafortunadamente, ya tiene una connotación negativa. Uno no va a decir que Cristo es Lucifer. No, no se puede decir eso, porque en nuestra cultura ya Lucifer se entiende como Satanás. Pero si vamos a ser técnicos, y sabemos que Lucifer significa lucero resplandeciente de la mañana, pues sabemos que Jesús es ese lucero resplandeciente de la mañana. Es decir, Él es el que anuncia la llegada del nuevo día, de la nueva era, de una nueva etapa. No el rey de Babilonia. Él cayó como una estrella que cae. Fue un reinado maravilloso por un momentico y luego se fue. Pero Jesús llegó, se levantó, dio las primicias del nuevo día. Y poco a poco el día está despertando. La luz de Cristo está siendo vista hasta que llegue completamente el día. Y su estrella no caerá. Él es el lucero resplandeciente de la mañana, no Satanás. Alguien me preguntaba, ¿por qué Satanás es el lucero resplandeciente de la mañana y también Jesús al fin? ¿Es que Satanás y Jesús son la misma persona? No, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Satanás y Jesús no son la misma persona. Satanás es el adversario, Jesús es Dios hecho hombre. Y ese es el problema de interpretar mal Isaías capítulo 14. Que usted le termina quitando el título que merece Cristo.
Ese título de lucero resplandeciente de la mañana que él mismo se dio en Apocalipsis 22:16. Yo no se lo di, se lo dio él. Mire cómo comienza el texto. Yo, Jesús, está hablando él. Y luego dice, yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese título se lo puso él mismo. Él dice que él es la estrella resplandeciente de la mañana. Qué maravilloso. Qué era maravilloso saber que él es el que nos ha traído esa nueva era. Que él está trayendo el nuevo amanecer del mundo. Que poco a poco lo iremos viendo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. Dele gloria a Dios porque Él es el que anunció la llegada de esta nueva etapa, del cielo nuevo y la nueva tierra que algún día tendremos. Entonces Cristo es el verdadero lucero de la mañana y Cristo es la promesa de redención para la humanidad. Volvamos a Génesis 3:15, pero esta vez de la Nueva Versión Internacional. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dese cuenta cómo está traducido acá. Para que de una vez nos demos cuenta que no es la simiente de la serpiente la que le iba a morder el talón a Jesús, sino la serpiente misma. Es la serpiente misma. Mire cómo dice el texto. Tú le morderás el talón. Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio. Desde Génesis ya se está anunciando la venida de Cristo. Habrá enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente de ella y tu simiente, pero su simiente, la simiente de Eva, le va a aplastar la cabeza. Y lo único que vas a poder hacer es morderle el talón. No más. Porque las serpientes muerden, no pican. Porque no tienen pico. Muerden. Y aquí hay algo maravilloso para entender. ¿Por qué Satanás nos odia? ¿Por qué hay enemistad entre Satanás y nosotros? ¿Por qué nos quiere destruir? ¿Qué le hicimos? ¿Éramos tan buenos amigos antes? ¿Pasamos tantas aventuras juntos? Yo le hacía caso en todo. ¿Por qué ahora me odia? ¿Por qué me quiere destruir? Dirá alguno. Porque fue voluntad de Dios que hubiese enemistad entre el hombre y Satanás. La enemistad entre el hombre y Satanás no es por una envidia de Satanás, no es por un odio de Satanás hacia el hombre, no es porque Satanás le tenga rabia al hombre porque Dios sí le dio salvación y a él no. No es por eso, es por voluntad de Dios. El que plantó la enemistad entre el hombre y Satanás fue Dios. En Génesis 3:15. Pondré, dice el Señor. Es Él el que pondrá enemistad entre tú y la mujer. Entre Satanás y la mujer. Pero no solo la mujer, sino la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo. Pero también la simiente, la descendencia de la mujer es toda la humanidad. Y dice, y entre tu simiente y la de ella. Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ambos no son literales, sino adoptados. Su simiente, Cristo, como ya lo vimos en la clase pasada, te aplastará la cabeza, lo destruirá. Cristo destruyó, Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Cristo ya venció. Por eso todos esos predicadores que llegan diciéndole, es que le voy a dar la fórmula para vencer al diablo. ¿Vencer al diablo? Yo no puedo vencer al diablo, yo no voy a vencer al diablo. ¿Yo cómo voy a vencer al diablo? El diablo ya estaba vencido. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Eso es lo que la palabra enseña, que Él derrotó toda potestad y principado y hueste espiritual de maldad en las regiones celestes en la cruz del Calvario. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo ha vencido. Él nos ha dado la vida eterna.
Por eso, si algún predicador llega diciéndole que le va a dar la clave para vencer a Satanás en esta guerra espiritual, no le crea. Es mentira. Porque usted no puede vencer a Satanás. Satanás es más poderoso que usted. Aún peor, usted tiene enemigos peores que Satanás. Usted mismo es su peor enemigo. Su naturaleza humana caída y pecaminosa es su peor enemigo. Entonces no se trata de yo voy a vencer a Satanás. Se trata de Cristo venció a Satanás y yo estoy con Cristo. Por eso si Él está por mí, ¿quién contra mí? Si Cristo está en vez mío, pues ya tengo la victoria. Su victoria. Él ha ganado la victoria para nosotros. No se trata de trucos ni de actos proféticos. No se trata de cosas raras por allá, rezos especiales. No. Solo es estar sometidos a Cristo. Estar con Él, a su lado. Él ya tiene la victoria. ¿Qué haces peleando solo? O peleando con tácticas humanas, con falsas doctrinas, peleando una lucha sin tregua contra el diablo, cuando el diablo ha sido vencido? Tu verdadera lucha ni siquiera es contra el enemigo, Satanás, sino contra ti mismo. Y no con eso no quiero decir que no hay que estar atento a las acechanzas del diablo, claro que sí. No con eso no quiero decir, o quiero decir que el enemigo no quiera destruirnos y hacernos daño. Ya vimos que en Génesis 3:15 Dios puso una enemistad entre nosotros y Él, así que no hay nada que hacer. Él quiere destruirnos. Sí, no estoy diciendo, mi hermano querido, que no tengamos que estar atentos a las tretas y a la tentación que el diablo coloca en nuestro camino. Sí, lo que quiero decir, mi hermano, es que ya somos más que vencedores. Por eso lo dijo Pablo claramente. No somos simples vencedores, somos más que vencedores. ¿Qué haces sufriendo por el pecado? ¿Qué haces angustiándote porque no puedes vencer la pornografía? ¿O no puedes vencer la masturbación? ¿O no puedes vencer la mentira? ¿O no puedes vencer la infidelidad? Tú no puedes vencer nada de eso. El diablo te va a poner pruebas una y otra y otra y otra vez. La tentación te la va a poner todo el tiempo. Pero es que al que tienes que vencer es a ti mismo. Y eso no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo en ti. Por medio de tu relación con Cristo. Por eso glorificamos al Señor por esto. Esa es la serpiente antigua, mi hermano. ¿Y por qué el Señor puso enemistad entre la serpiente antigua, entre Satanás y nosotros? Porque nosotros quisimos aliarnos con Él. Génesis 3:1. Volvemos a Génesis 3:1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjese cómo Satanás está manipulando la palabra. Satanás conoce la palabra de Dios, pero la manipula a su favor. Lo mismo que hacen los falsos maestros y falsos profetas. Por eso son hijos del diablo, porque ellos manipulan la palabra de Dios, la conocen. Que una persona conozca la Biblia no quiere decir que sea un verdadero predicador. El problema es que la conocen y la manipulan y cogen lo que les conviene y lo que no les conviene lo esconden. Manipulan la escritura. Así como Satanás manipuló la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ese ni le tocaréis es una adición. Se pone a charlar, se pone a conversar con serpiente. Y en pos de la santidad le añade algo que Dios nunca le dijo. Dios nunca le dijo que no podía tocar ese fruto. Ella le añade algo para evitarlo. Ella le añade, mejor ni lo toquemos. El Señor le dijo, no lo comas. Y ella le añade, el Señor me dijo, no lo comas, ni lo toques. Es que no podemos añadirle nada a la palabra de Dios. También es un error. Y no es que esté pecando Eva por decir eso. No. Pero el error parte, mi hermano querido,
de que en pos de la santidad queramos añadir cosas bajo nuestra propia perspectiva y nuestra subjetividad, como hacen los ultrafundamentalistas y ultralegalistas, que entonces para vivir en santidad tienen que ponerse faldas hasta los tobillos y ponerse buzos cuello de tortuga o esos chaquetones enormes que se ponen los rabacucus. Le están añadiendo a la Biblia una cantidad de cosas que la Biblia no dice. No le añadas a la palabra de Dios, porque serás presa exacta de Satanás. Eva le añadió a la palabra de Dios y entonces Satanás atacó. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No es verdad. La palabra de Dios no es tan cierta como piensas. Hay que interpretar la palabra de Dios. No lo tomes tan literal. No. Es que estás interpretando mal lo que Dios te dijo. No tocarlo. Mira, la tocaste. Tócala. ¿Te moriste? No te moriste. ¿Se dan cuenta? Por añadirle algo a la palabra de Dios. Fue perfecto para que Satanás le hiciera más daño. Para que la manipulara. Para que ella le creyera. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La misma promesa es la que Satanás les hace hoy a los seres humanos. Ser como Dios. ¿Qué es el humanismo? La filosofía número 1 por excelencia hoy en día. El humanismo es ponernos en el lugar de Dios. Ya Dios no está en el centro del pensamiento, ni de la cultura, ni de la fe. No, el hombre es el que está en el centro. Y no es que el hombre no crea en Dios, sino que el hombre en muchas iglesias ahora creen en un Dios utilitarista. Un Dios que existe para servirnos a nosotros y no servirle nosotros a Él. Entonces nos creemos como Dios. Y entonces surgen falsos predicadores que dicen: es que Dios no hace cosas porque tú no lo has dejado, poniéndonos a nosotros en el lugar de Dios, como si tuviéramos el poder de impedir o lograr que Dios haga o deje de hacer, quitándole toda la soberanía a Dios. Es la misma trampa del Edén: seréis como Dios. Cuando quitas la soberanía de Dios, estás cayendo en la misma trampa del Edén, creer que puedes tener esa soberanía tú. Que tú eres realmente soberano. Tú no eres soberano. Somos libres, pero no soberanos. En el solo hecho de la naturaleza dependemos del clima, dependemos de las circunstancias. Ahora mucho más, todo lo que pasa en nuestra vida depende de otras cosas. Depende de la voluntad y soberanía de Dios. Nada depende de nosotros. Por eso ese mensaje de estos predicadores falsos es un mensaje satánico. Cuando te dicen que tú tienes que activar las bendiciones de Dios, que depende de ti, de que Dios haga o no haga, que está en tus manos tu propia salvación. Todo eso, mis amados amigos y hermanos, es falso. Todo eso no es más que una mentira, la mentira del Edén. Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. ¿Habían más árboles? Yo no puedo creer que el árbol de la vida no fuera más codiciable y más hermoso que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Definitivamente no. ¿Qué lo hizo codiciable? Pensar que sería como Dios. Que caería en esa trampa de tener la capacidad de Dios de discernir entre lo bueno y lo malo. No voy a necesitar a Dios. Básicamente esa era la lógica. No voy a necesitar a Dios. Esto es un pacto. Un pacto entre la serpiente o entre serpiente y el hombre. Un pacto entre Satanás y la humanidad. Hoy en día muchos hablan de pactos satánicos y no se dan cuenta que el primer pacto satánico fue allá. Satanás hizo un pacto con la humanidad en el que todavía muchos están y que ha sido roto por Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos queridos, ese engaño también ha llegado a nosotros. Creemos que tenemos control, dominio, soberanía sobre nuestra vida, que podemos hacer lo que queramos, que somos los que mandamos, que es nuestra vida y que nadie se tiene que meter en ella. Eso es una mentira.
Es una falsedad. El soberano es Él. Él tiene el control. Él es el que manda. Se ve codiciable eso, de que yo hago con mi vida lo que quiera, lo que me venga en gana. Se ve codiciable el humanismo y el ultraliberalismo. Se ve deseable, pero no es más que una trampa. No es más que un pacto con Satanás. Lo que tenemos que hacer es someternos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. No agregarle ni quitarle nada. Someternos a su voluntad. Si usted quiere someterse al Señor, ore conmigo en esta mañana, por favor. Amado Señor, bendito Dios y Padre de gloria, te doy gracias por lo que hoy hemos estudiado. Hemos entendido el papel de Satanás en el Edén, la serpiente antigua, el diablo. Quiso hacer pacto con el hombre. Eso fue lo que hizo en el Edén. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros ahora. Pero nosotros hacemos parte de un pacto más grande. Tú, Señor, nos bendijiste creando enemistad entre nosotros y Satanás. La enemistad que creaste entre Satanás y el hombre es una bendición para nosotros, porque nos liberó de ese pacto que nos llevaba a la condenación, al estar alejados de ti para siempre. Y tú le diste, Señor, a Eva la respuesta. Tu simiente será la respuesta. Por eso Eva se alegró cuando tuvo a Caín. Por eso se alegró cuando tuvo hijos. Porque se dio cuenta que la provisión de Dios había llegado. Que la respuesta tuya estaba. Que tú le darías salvación. Pero Satanás no la tiene. Satanás no tiene misericordia de Dios. La misericordia no es algo que se gana. Es un obsequio por gracia. La Escritura nos enseña, Señor, que tú no vas a perdonar a Satanás. Satanás no se va a arrepentir, porque el arrepentimiento no es algo que surja de los seres, sino es algo que tú pones en el corazón de las personas. Y en tu designio y maravillosa voluntad, definiste que el arrepentimiento sea solo para los hombres. Y nos lo diste solo a algunos de nosotros, por misericordia. Porque bien pudieras mandarnos a todos al mismo destino de Satanás, a compartir con el adversario la eternidad. Pero no quisiste. Decidiste salvar un remanente. Decidiste llegar hoy a nosotros, para que los que hoy estén escuchando y entendiendo este mensaje, entiendan que hay salvación en Cristo Jesús. Y comprendan y se arrepientan de sus pecados. Y se humillen ante ti. Y busquen tu rostro. Y busquen tu presencia, Señor. Y puedan arrepentirse por medio de la obra de tu Espíritu Santo en sus corazones. Nacer de nuevo. Y así creer en ti. Oh, Señor, gracias por esa obra maravillosa que has hecho. Gracias por tu poder. Gracias por tu obra hermosa, Señor, te lo doy. Con todo el corazón. Gracias por crear esa enemistad entre Satanás y nosotros. Porque nos hicimos amigos cuando no debimos. Gracias porque eres un padre cuidando a sus hijos. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, mis amados hermanos. Mis hermanos. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que hoy tenemos al mediodía el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Va a estar espectacular. Compártalo, así como este video. Por favor, compártalo por todas sus redes sociales, por todo lado. Véalo 1, 2, 3, 4 veces. Por favor, ayúdenos a llegar a más personas con la palabra de Dios. Muchos juzgan nuestros videos de apologética porque dicen, dedíquense a predicar, pero no ven Biblia Libre Prédicas. Así que nos dedicamos a predicar y tampoco lo ven. Pero los videos de apologética que critican, esos videos sí los ven. Curioso, ¿no? ¿Doble moral? No lo sabemos. Pero bueno, mis hermanos queridos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hoy al mediodía, aquí. Y dentro de 8 días, en Biblia Libre Prédicas.